Buenos días, hermanas, hermanos de la Cuarta Iglesia del Nazareno en Ciudad Juárez. Gracias por la invitación. Para mí es un placer compartir la palabra de Dios, pero también es una enorme responsabilidad hacer esto. Así que gracias, y quisiera comenzar diciéndoles que hay días en que mi fe está rebosando. Tengo un ánimo tremendo y tengo para repartir a muchas personas, repartir fe, repartir ánimo, repartir alegría. De verdad, hay días en que si el que está al lado no está cantando, yo canto por él. Hay días en que si el hermano vino triste, yo le quiero contagiar toda mi alegría. Hay días en que mi fe está a tope, pero hay otros días que no son así. Hay otros días donde estoy decaído, donde el ánimo no está en su lugar, donde parece que el desánimo está entrando a mi corazón y necesito de otras personas. Necesito de otras personas. Pablo escribe en Efesios 6 que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Es decir, no es algo material. Nuestra lucha no es con personas concretas. Nuestra lucha es real, pero no es material. Es una lucha espiritual. Y Pablo dice, el apóstol, que esta lucha es contra principados, potestades, que se refiere a ángeles demoníacos. Algunas personas dicen que esto no es real. Si la Biblia dice que esto es real, y hay ejemplos serios en la Biblia. De hecho, Jesús va a Gerasa o Gadara y se encuentra con un hombre que vive en los sepulcros y que está poseído por una legión, por un ejército de demonios. Esto es real. Yo crecí en una iglesia donde tenía un pastor, que era mi papá, donde esto era pan de todos los días. A mis 4 años yo recuerdo haber visto a un hombre de 1,80, 1,90 de estatura, robusto, doblarse en un altar, arquearse en un altar y maldecir. Y recuerdo haber visto cómo los hermanos todos nos uníamos en oración y el pastor reprendía al espíritu y el espíritu se iba y cantábamos a la libertad que Dios le ha dado. Nuestra lucha es real. No es material, muchas veces no podemos ver al enemigo, pero está allí. Pablo dice que son principados y potestades. Y lo que quieren hacer es apartarnos del camino del Señor. Si usted alguna vez estuvo lejos de Dios, no hay demonios que quieran apartarle del camino del Señor. Si usted alguna vez estuvo lejos de Dios, no tuvo estos problemas. Naturalmente no los tuvo porque usted estaba lejos del camino del Señor. Si usted recuerda bien, cuando vino a Jesús, cuando usted llegó a Jesús, como todos nosotros, empezó una lucha interior tremenda. Por supuesto, con algunas cosas de pecado, con algunas cosas de adicciones posiblemente, pero sobre todo aquí adentro, ¿verdad? En la mente y en el corazón. Leímos la palabra y la palabra nos decía: haz esto, tienes que ser esto, tienes que caminar hacia acá. Y estaba ahí, ¿verdad? La lucha interna. Y por supuesto esta lucha, el enemigo de nuestras almas, eso dice la Biblia, ¿verdad? Es el enemigo de nuestras almas, escuche esto por favor, aprovecha para tratar de desviarnos, alejarnos de él. Esto dice Pablo, no es lucha contra carne y sangre, sino contra principados y potestades que gobiernan en este mundo. Hay pecados y hay pecados. Yo estoy hablando ahora a una iglesia evangélica, una iglesia cristiana. Dios me regala el privilegio de compartir no solamente en la iglesia del Nazareno, a la cual yo quiero, sino en otras congregaciones cristianas. Y me encanta cómo en todas las congregaciones locales, en cualquier denominación que usted quiera, hay pecados y hay pecados. Pero he notado algo en los últimos años de ministerio. He ido a las iglesias, he platicado con jóvenes y con adolescentes, con adultos también, por supuesto,
Y me he encontrado que en la gran mayoría de las congregaciones cristianas, donde alabamos a Jesucristo, donde exaltamos al Rey de Reyes, Señor de Señores, estamos totalmente seguros de no darle entrada al pecado. No queremos pecar. Trabajamos con matrimonios, por ejemplo, y muchos matrimonios están conscientes que no deben darle cabida al adulterio. No deben darle cabida a la mentira. Hemos trabajado con adolescentes y ellos saben que la fornicación está lejos de la voluntad de Dios. Hay pecados de los cuales somos muy conscientes, y lo que he visto en la iglesia o en las iglesias es que en general todos estamos bastante serios respecto al pecado. Decirle no al pecado. Esto no entra aquí. Esto no hacemos aquí. Eso es muy bueno. Pero por otro lado, hay pecados y hay pecados. Por otro lado, lo que he visto en las iglesias, en mi iglesia local y en todas las congregaciones a las que he asistido y con todas las personas cristianas con las que he conversado, es que la mayoría de las personas sí ha sentido desánimo. Y el deseo, como consecuencia, el deseo de renunciar a Jesucristo. El deseo de ya no continuar en el camino de Dios. Esto es algo que está siendo una cosa común de todos los cristianos, mujeres y varones, adolescentes, jóvenes, adultos y aún ancianos. El desánimo. Usted no lo va a creer, pero aún el desánimo está en pastores, pastoras, líderes, grandes personas, personas que están ejerciendo un ministerio y de verdad son ejemplo e inspiración para muchos de nosotros. Y me he acercado y he conversado y ellos me dicen, estoy a punto de tirar la toalla. Me asombró la vez pasada una actividad que se hizo en línea y se invitó a levantarse en el nombre de Jesús. Me asombró que los comentarios que estaban allí de gracias por esta palabra, gracias, necesitaba escuchar esto, no fueron de feligreses, no fueron de personas nuevas en el evangelio, fueron de líderes, fueron de pastores, fueron de personas que estamos al frente. Yo tengo 12 años en la iglesia, 12 años al frente de un grupo de jóvenes en una iglesia local. Pero no estoy hablando de personas con 12 años, estoy hablando de personas con 20 años, con 25 años. Yo estoy observando que el enemigo se está moviendo en el área emocional de las y los cristianos. Yo estoy viendo, y se lo puedo decir a usted, que el enemigo está rondando esta situación que nos es común a todos los cristianos, desde el nuevo hasta el que tiene muchos años en el evangelio. De pronto se instala en nuestro corazón la idea de salirse, ya no más. Si usted trabaja en un ministerio, sabe que el contacto con otro hermano, otra hermana, aunque trabajemos en el mismo ministerio, siempre causa detalles. Y usted sabe que muchas veces pasa por nuestra mente y a veces por nuestro corazón la decisión, la toma de decisión de ya no continuar solo porque hay fricciones, porque hay situaciones que no podemos controlar. Quiero decirle que el desánimo es una de las cosas, quizá la cosa más grande con la cual estemos batallando, porque tiene que ver con lo que dice Pablo. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades. El enemigo ha aprovechado de pronto nuestras relaciones, de pronto nuestras situaciones de fricción, de pronto algunas discusiones que no deberían llevar al pleito, ¿verdad? Discusiones que deberían llevar a acuerdos, pero ha aprovechado el enemigo e instala en nuestra mente y en nuestro corazón el deseo de ya no más, ya no más. No solamente se trata de problemas, a veces se trata de circunstancias. Una enfermedad. Yo recuerdo siendo un adolescente, saliendo de la adolescencia, una hermana enfermó. Una hermana joven, una hermana en la iglesia enfermó. Y nos invitaron a orar a toda la congregación. Y los jóvenes y adolescentes
queríamos orar porque era una hermana que queríamos mucho. Estuvimos orando y ayunando, pero una mañana, un domingo, recuerdo la noticia, la hermana falleció. Y muchos jóvenes a quienes yo conocía y a quienes yo quería, escuché decir que Dios pudo haberla sanado, pero no lo hizo. Y en su rostro había esta nota de tristeza, esta nota de ¿por qué, Señor? Cuando una persona nos hace falta o se enferma, fallece y de pronto sabemos que Dios es todopoderoso y que Dios puede hacer muchas cosas, pero Él no lo hace. Y se instala en nuestro corazón, se instala en nuestra vida esta tristeza. Una tristeza que puede llevarnos al desánimo. La palabra desánimo significa que nos quita el ánimo, es decir, que nos quita el alma. Literalmente eso significa, que nos quita el alma. Como si de pronto ya no tuviésemos la capacidad de sonreír. De sonreír. ¿Ha visto cómo ciertas enfermedades emocionales hoy se han instalado en muchas personas, aún dentro de la iglesia, como la depresión, ansiedad y un montón de situaciones de ese tipo? ¿Ha visto cómo la tristeza de pronto se convierte en otra cosa? ¿Ha visto cómo personas dejan el ministerio? Yo estuve hablando con un pastor y me dijo: no más seré pastor, por una cuestión económica. ¿Ha visto cómo el enemigo ha aprovechado esto? Yo quiero que sea consciente acerca de esto. Esto es como primer punto. Pero como segundo punto, yo quiero recordarles, hermanas, hermanos, que nosotros tenemos la palabra de Dios. Esto no es algo mágico, esto es algo serio, la palabra de Dios. Y recordamos hace poquito que nosotros nos cimentamos en una frase, ¿verdad?, que dice sola escritura. Es decir, que nosotros, sola escritura no es un dogma, no, solamente es una directriz, ¿verdad? Es como un filtro. Los cristianos, mujeres y varones que creemos en Jesucristo, basamos nuestra fe, nuestra vida moral, nuestra conducta en lo que la palabra de Dios dice. Entonces, nosotros los predicadores venimos a la palabra, leemos la palabra. Esto no es propiedad de nosotros. Usted, si es un feligrés, si es nuevo en la iglesia, es exactamente lo mismo que tiene que hacer. Venimos a la palabra, todos venimos a la palabra y extraemos un principio y algo nos dice la palabra que hagamos. Es decir, si usted está triste, si usted de pronto ha pensado en renunciar, si de pronto ya no hay ánimo en su corazón, usted no viene a la Biblia, a ver, ¿qué receta me da Dios para que me quite el ánimo? No. Usted viene a la Biblia para entender qué quiere Dios que usted haga para combatir eso, para contrarrestar eso. Por ejemplo, hay una tentación, yo trabajo con adolescentes y jóvenes, y hay una famosa tentación sexual de la fornicación. Entonces la historia que tenemos en la Biblia, preciosísima, es la historia de José. Es un joven muy guapo, muy fuerte, atractivo, que una mujer, por cierto, de un rango social muy alto y todo, una mujer lo acosa. Y la Biblia dice que José, a pesar de que ella lo quiere agarrar a esa hora, él huye. Y entonces ella lo agarra, ¿verdad? Y la ropa de él queda en manos de ella. Y él sale corriendo ahí, no sé si semidesnudo o desnudo, y ella grita, ¿verdad? Ay, me quiso abusar de mí. Y ustedes saben la historia, está en Génesis. Pero mire, ese relato nos indica qué hacemos con la tentación sexual. Entonces un adolescente me dice: oye, estoy teniendo tentaciones sexuales, ¿qué hago? Yo no le puedo decir: ponte a orar, ayuna 3 días. Yo no puedo decirle eso, ¿sabe? Porque esa tentación específicamente no se combate ni con oración ni con ayuno. Yo creo que Dios puede obrar a través de la oración y el ayuno, sí. Pero en la palabra nos damos cuenta que esa tentación se combate huyendo. Si este joven huyó y Dios lo bendijo, mira, ahí tenemos una buena nota en la Biblia de qué hacer con esa situación específica. Y por supuesto hay ejemplos en la Biblia de muchas cosas que podemos hacer y podemos vivir. Ahora, son cosas que sería bueno experimentarlas. Sería bueno que no se quedaran solamente en el aspecto teórico, sino que
las bajáramos a la vida diaria y empezáramos a experimentar con ellas de verdad. ¿Qué hacer con el desánimo? ¿Qué hacer cuando nuestro corazón está triste? ¿Qué hacer cuando de pronto el enemigo ha aprovechado situaciones de enfermedad, de muerte, de discusiones, de lo que sea, y nuestro corazón se ha instalado en ya no seguiré más, ya no haré esto? Entonces estos días que me invitaron a predicar, abrí la palabra de Dios. Dije, bueno, algo tiene que decirme la Biblia respecto a esto. Yo estoy seguro, y esto lo sé porque se van a levantar muchos predicadores más y han predicado muchas personas más, y yo sé que la Biblia dice muchas cosas más respecto a este asunto. Pero déjenme compartirles solo una nota, que será la tercera nota de esta hora de la mañana. Déjenme compartirles la nota que yo encontré en la palabra de Dios. En la escritura hay alrededor de 60 veces una expresión. Cuando yo le digo esto, usted tiene que pensar que cuando una palabra se repite tantas veces en la Biblia, cuando una frase está tantas veces en la palabra escrita de Dios, algo nos está diciendo. Por ejemplo, si usted viene a Jesús, se va a dar cuenta que Jesús, nuestro Señor, permanentemente habla del reino de Dios, del reino de los cielos, del reino de Dios y el reino de los cielos. Algo está muy elevado en su lenguaje, algo está tratando de profundizar Jesús, porque permanentemente dice esa frase. Entonces yo estaba abriendo la Biblia y encontré que 60 veces está la expresión los unos a los otros, los unos a los otros. Déjeme leer un fragmento de la Biblia. Quiero invitarle a leer Primera a Tesalonicenses capítulo 4 del 13 al final. El texto es más amplio, pero vamos a leer solamente Primera a Tesalonicenses 4 del 13 al 18. Y el 18 cierra el capítulo, pero cierra esta idea. Lea conmigo: la venida del Señor. El apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica. Hermanos, dice él, no queremos que ignoren acerca de los que ya murieron, los que duermen, para que no se entristezcan. No os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Escuchen lo que dice Pablo: que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y termina el apóstol Pablo: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Escucha la expresión, escucha la expresión. Los unos a los otros. ¿Qué tenemos que hacer los unos con los otros? Alentarnos. La frase los unos a los otros en la Biblia está 60 veces. ¿Sabe por qué? ¿Y sabe qué dice en esas frases? Permanentemente: anímense los unos a los otros, sopórtense los unos a los otros. Pablo en este pasaje dice: aliéntense los unos a los otros. Si la palabra de Dios dice que el aliento, el ánimo, lo vamos a recibir si nos damos palabra los unos a los otros. La Biblia nos está diciendo cómo podemos combatir el desánimo. Y yo no sé cuántas cosas podemos hacer, pero eso sí lo podemos hacer. Usted lo puede hacer, yo lo puedo hacer. Si leyera yo en la Biblia algo que no pudiera hacer, yo consideraría a Dios alguien alejado de mí. Pero lo que leo en la Biblia, yo sí lo puedo hacer. Esta instrucción del apóstol Pablo,
que habla palabra del Señor, así dice literalmente, palabra del Señor. Aliéntense los unos a los otros con estas palabras. Yo lo puedo hacer. ¿Cómo combatir el desánimo? Hermana, hermano, levántese y hable esta palabra a su hermana, a su hermano. Quien pereció, quien ya murió, quien ya falleció, no ha muerto. Él será resucitado en Cristo por el Padre. Él será levantado incluso antes que nosotros veamos a Dios. Él lo verá. Él será el primero. Hermana, hermano, esto está diciendo Pablo. Las personas que ya murieron no se han muerto. Tenemos nosotros un mensaje de esperanza. Tenemos nosotros algo mucho más grande que esta vida, y es la vida eterna. Tenemos algo más grande que nuestro hogar y nuestro patrimonio, que es la patria celestial, a donde vamos todos. Estamos aquí como peregrinos y extranjeros y llegaremos allá. Esta palabra tenemos que decírnosla los unos a los otros, y de esta manera nos vamos a alentar. Yo quiero invitarle a hacerlo. Si usted no lo hace, el desánimo estará allí instalado y va a querer desviarle, alejarle de Dios. Pero si usted lo hace, alentaos los unos a los otros, significa regrésense el ánimo los unos a los otros. Esta palabra puede levantar a una persona. Dios nos ha dado a una comunidad para alimentarnos de vida. El ladrón viene para hurtar, robar, matar y destruir. El Señor ha venido a traernos vida. Y ahora en esta comunidad sería muy bueno que como pueblo de Dios, como cuerpo de Cristo, como comunidad del Espíritu, nos demos hálito de vida los unos a los otros. Yo vivo con una esposa, yo vivo con mi esposa, y esta mujer, ella y yo pasamos por situaciones difíciles. Ella y yo a veces estamos mal, ¿ok? Tenemos muy claro desde hace varios años, vamos a ser 10 años de casados, pero desde el primer año de casados dijimos, y tenemos claro esto, que en nuestro hogar no se pronuncia la palabra divorcio, jamás, jamás. No nos vamos a decir esa palabra jamás. Hay cosas que hemos cerrado las puertas para que nunca entren. Hay situaciones que vamos a dejar bien en claro para que no nos sucedan. Pero sabe, constantemente yo hacia ella o ella hacia mí tenemos que regalarnos palabras de ánimo. ¿Por qué? Porque a veces no nos enojamos por lo que el otro hizo, pero sí nos entristecemos. ¿Y qué hay que hacer? ¿Llorar? No. Darnos palabras de ánimo. ¿Ha usted dado palabras de ánimo a su hermana, a su hermano? ¿Ha usted levantado el teléfono? ¿Ha usted marcado a una videollamada solo para regalarle palabras de ánimo? Solo para decirle, mira, Dios hará su voluntad perfecta. Dios nos llevará aún, como dice un salmo, más allá de la muerte. Dios nos guiará más allá de esta vida. Dios nos dará victoria por encima de esta situación que estás viviendo. Dios te dará triunfo. ¿Lo ha hecho? Si usted está en casa, que seguramente lo está, y tiene a su lado a una persona, yo le invito a que en esta hora tome su mano, tome la mano de esa persona. Si quiere imponer su mano sobre su hombro, sobre su espalda, sobre su cabeza, y regale palabras de ánimo a través de una oración. Usted no ore por usted mismo, usted ore por esa persona y pida al Padre, en el nombre de Jesús, bendición abundante por él, por ella. Si usted está solo en casa o tiene en su mente a una persona que está sola, por favor, haga una llamada ahora, interrumpa el sermón y vaya y ore por esa persona. Solamente ore por esa persona, solamente que ella escuche la palabra de bendición que usted desea que Dios haga con él, con ella.
Dios, yo te pido por esta persona, sánala, restáurala, levántala. Señor, tú la has hecho con un propósito, por favor. Permite que tu Espíritu Santo vuelva y la llene por completo. Haga algo, diga algo, pronuncia palabras de vida para esa persona. Y que seamos una comunidad donde nos alentemos los unos a los otros. ¿Sabe? El enemigo no tiene lugar en el pueblo de Dios. El enemigo, con toda su estrategia de desánimo, se va a quedar afuera en el nombre de Jesús. Lo hagamos. Creo que es un buen tiempo para alentarnos los unos a los otros, los unos a los otros, los unos a los otros. Y miren qué hermoso es vivir en un lugar donde nos vemos como familia. De hecho, por eso nos decimos hermana, hermano. Vamos a orar. Hay días en que mi fe está a tope y yo la reparto y yo la regalo con todo el mundo, y hay días que no, que yo necesito de usted que ore por mí. Ore por su pastor también. Oren por sus pastores, sus pastoras. Oren por sus líderes. Oren por las personas que están sirviendo en diferentes medios en este tiempo. Oren por esas personas, que jamás el enemigo les toque. Y si hay desánimo en el corazón de ellos, por favor, es tiempo de hablarnos los unos a los otros y alentarnos con la palabra del Señor. Oremos. Padre bueno, en el nombre de Jesús, tú eres grande, misericordioso, amoroso. Gracias. Gracias porque nos regala el apóstol Pablo esta nota para nuestra comunidad, para nuestra fe. Señor, sé con nosotros, por favor. Y danos siempre una palabra de bendición para el prójimo, una palabra de aliento a la otra persona, y que nuestra comunidad de fe se levante en el nombre de Jesús y atraiga a más personas, y este asunto del enemigo quede derrocado en el poderoso nombre de Jesús. Amén.